El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo cuarto. El reino de Dios, primera parte. En los variados intentos que hizo el Señor en el Antiguo Testamento por tener su reino, primero con Adán y sus descendientes, después del diluvio con Noé y sus descendientes, y finalmente con el pueblo de Israel, en los que no hubo éxito, Dios decide poner en acción su plan definitivo de redimir al hombre y abrirle el camino para que se haga parte de su reino. El primer paso que da el Señor consiste en que Él mismo se hizo hombre en Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y realidad. Juan 1, versículos 1 y 14. Al encarnarse como hombre, Dios recobró lo que se había perdido en el huerto de Edén, cuando Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, haciéndose uno con Satanás y participando del reino de las tinieblas. Por eso Jesús es llamado el segundo hombre y el postrer Adán. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, vino a ser alma viviente, mas el postrer Adán vino a ser un espíritu vivificador. 1 Corintios 15, versículos 47 y 45. Lo que se había perdido en el huerto de Edén era el deseo que el Señor tenía de mezclarse con el hombre para que éste lo contuviera y lo expresara. Dios ahora lo recobra en Jesús. Jesús es Dios mezclado con un hombre, y en este hombre Dios es contenido y expresado. Cuando Jesús vivió en carne en la tierra, Él era el reino de Dios manifestado, porque Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. En sus pensamientos, palabras y hechos, fue absolutamente gobernado por el Padre, y nada hizo sin que el Padre lo hiciese en Él y por medio de Él. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Juan 14:10, tomado de la versión Recobro. Jesús es un hombre gobernado totalmente por Dios. Pero aunque Dios estaba plenamente satisfecho en Jesús y con Jesús, su deseo no era tener su reino solamente en un hombre. Todos los demás hombres que vivían en el tiempo en que el Señor Jesús anduvo en carne en esta tierra pertenecían al reino de las tinieblas. Eran uno con Satanás. Y eso es así desde que Adán cayó del propósito de Dios en el huerto de Edén. En esos hombres Dios no podía morar, ni ellos podían expresar a Dios. Jesús anduvo en esta tierra por un periodo superior a 30 años, y en ese lapso siempre fue uno con el Padre y lo agradó en todo. Cuando llegó el tiempo que Él y el Padre habían determinado en su presciencia, Jesús fue a la cruz a morir e identificarnos con su muerte, porque estábamos sentenciados a muerte desde que Adán cayó comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque en el día que comieres de él, de seguro morirás. Génesis 2, versículo 17. Además de hacernos uno con su muerte, también murió para quitar todos los obstáculos que Satanás había puesto en el camino, obstáculos que nos impedían llegar a Dios. Y este es el mayor logro que Jesús obtuvo con su muerte. Haremos una breve descripción de todas aquellas cosas que el Señor eliminó con su muerte en la cruz. Primero, el pecado. Sabemos que el pecado, en singular, hace referencia a la naturaleza satánica, y esa naturaleza satánica la inoculó Satanás en Adán, en el huerto de Edén, y todos los hombres descendientes de Adán la heredamos de nuestros padres.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5, versículo 12. Todos los seres humanos nacidos de hombre y mujer heredamos la naturaleza pecaminosa, y eso nos hace pecadores. Al ser pecadores no podemos entrar en el reino de Dios, no podemos entrar en la presencia de Dios, ni tener comunión con Él. No es así con Jesús, porque Él no fue engendrado por un hombre. Aunque fue concebido de una mujer, María, de quien recibió la naturaleza humana, Jesús fue engendrado por Dios, el Espíritu Santo. El origen de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Mateo 1:18. Al ser engendrado por el Espíritu Santo, Jesús no tenía la naturaleza pecaminosa con la que nacemos todos los hombres. Él solamente tenía la semejanza de carne de pecado. Es decir, aparentemente era igual de pecador a todos los hombres, pero él no era pecador. Porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8, versículo 3. Jesús como hombre era el único que podía satisfacer los requisitos de Dios para quitar el pecado del mundo, porque Él es un cordero sin mancha, que por amor a nosotros murió para cumplir la sentencia que Dios le había dado a Adán en caso de que comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Jesús es el único capacitado para quitar el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha, ya conocido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Juan 1, versículo 29 y 1 de Pedro 1, versículos 18 al 20. Cuando llegó el tiempo determinado por Dios, Jesús fue a la cruz y murió. Cuando el Señor murió, Dios puso en su carne el pecado para matarlo y destruirlo para siempre, a fin de que no fuésemos más esclavos del pecado, sino que por medio de su muerte fuésemos justificados. En Cristo fuimos hechos justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en él. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿En qué momento Dios hizo pecado a Jesús? Sabemos que Jesús fue crucificado en la hora tercera del día, es decir, a las 9 de la mañana, y que durante las 3 primeras horas de la crucifixión fue juzgado por los hombres. Sin embargo, cuando llegó la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía, la tierra se llenó de tinieblas. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, versículos 45 y 46. Cuando estaba cerca la hora novena, las 3 de la tarde, la última hora de su crucifixión, Jesús clamó al Padre porque se sentía abandonado. Y era verdad. No quiere decir esto que Dios lo había dejado esencialmente en su interior, porque Jesús como Dios no podía ser separado del Padre, puesto que Él es Dios. Su esencia es divina y no podía ser cambiada. Pero en su investidura exterior, la que recibió cuando fue bautizado, y Jesús después que fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él. Mateo 3, versículo 16. Le había sido quitada para poner en su carne la naturaleza satánica, el pecado, con el fin de matarlo y destruirlo en la cruz mediante su muerte. En las 3 últimas horas de la crucifixión de Jesús, Dios puso en la carne de Jesús el pecado para juzgarlo. Y Dios no podía vestirlo de él, no podía estar sobre él, porque en la carne de Jesús, en su cuerpo, estaba el pecado. Y Dios no puede tener ningún contacto con esa naturaleza corrupta. Por eso Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mediante su muerte en la cruz como el Cordero de Dios, el Señor Jesús quitó, eliminó y abolió el pecado del mundo. Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2, versículo 14. Cuando el cuerpo de Jesús murió, su carne, el pecado fue aniquilado, fue quitado del mundo, fue sentenciado a no molestar más a los hombres que han recibido al Señor. Él murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, versículo 29. Esta es la razón por la cual el Señor Jesús, en el momento de expirar, exclamó: consumado es. Juan 19, versículo 39. Segundo, los pecados. Debido a que el hombre, desde el huerto de Edén, se volvió pecador, todos los actos se convirtieron en conductas inaceptables delante de Dios, y esas conductas se llaman pecados. Todos los hombres cometen pecados porque son pecadores. Es decir, dentro de ellos está la naturaleza pecaminosa que los esclaviza y los obliga a pecar. Ningún hombre, por más poderoso y potente que sea, puede luchar y vencer esa naturaleza, porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, versículos 15, 17, 20 y 23. Todos fuimos pecadores hasta antes de que el Señor Jesús muriese en la cruz y aplastase el pecado. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, versículo 19. Todos los hombres desde que nacen cometen pecados de distinta índole, y ante Dios cada uno tiene una enorme lista donde están escritos todos los pecados que comete en su vida. No obstante, gracias a la sangre que el Señor derramó en la cruz, esas conductas pecaminosas por las cuales merecíamos la condenación eterna nos fueron perdonadas y su registro borrado para siempre. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Efesios 1, versículo 7, Hebreos 8, versículo 12 y 1 Juan 1, versículo 9. A quienes hemos creído en el Señor, Dios nos ve en Cristo sin ningún pecado, porque Él perdonó nuestros pecados y se olvidó de ellos. Gracias a la muerte del Señor Jesús, Dios perdonó la totalidad de nuestros pecados y en su registro ya no somos pecadores ni tenemos ningún pecado. El Señor los perdonó todos y no recuerda ninguno, porque seré propicio a sus injusticias
y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Hebreos 8, versículo 12. Tercero, el mundo. Desde la caída de Adán, la mayoría de los hombres se alinearon con Satanás y éste ha desarrollado un sistema que los esclaviza, los atrapa y los convierte en enemigos de Dios. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que decide ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago 4, versículo 4, Primera de Juan 2, versículos 15 al 17. Ese sistema se conoce en la Biblia como el mundo, y Satanás comenzó a implantarlo desde que Caín quiso servir a Dios a su manera, no a la manera de Dios. Como consecuencia, el Señor lo rechazó a él y a su servicio. Caín, después de que perdió la presencia de Dios, edificó una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc, falsificando de paso dos hechos que se dan en el desarrollo del plan de Dios. El primero es que la consumación de Dios, del plan de Dios, es la nueva Jerusalén, que es la mezcla total de Dios con el hombre. El segundo, que Enoc, séptimo desde Adán por la línea de Abel y Set, fue un hombre que amó a Dios, caminó con él y Dios lo llevó sin que tuviera que pasar por la muerte. Este Enoc es tipo de las primicias vivas que serán transfiguradas y arrebatadas antes del comienzo de la gran tribulación. Caín, tratando de confundir a los hijos de Dios, ayudado por Satanás, puso a su hijo ese mismo nombre, Enoc. Mucha revelación sobre las primicias puedes encontrar en el libro Los Vencedores, del mismo editor y publicado en la página www.las-primicias.com. Los descendientes de Caín en la sexta generación eran adúlteros, pues Lamec, también la falsificación de Lamec en la línea de Set, tuvo dos mujeres y de esas dos mujeres nacieron tres hijos que se dedicaron a hacer tiendas y a cuidar ganado, a fabricar y a interpretar instrumentos de música y a trabajar el hierro y el bronce. Con estas tres actividades pretendieron suplir las tres necesidades básicas del hombre, como son sustento, recreación y defensa. Cuando el hombre estaba en el huerto de Edén, tenía cómo suplir abundantemente todas sus necesidades, porque en el huerto de Edén había toda clase de árboles, deliciosos a la vista y buenos para comer, con lo cual Dios suplía las necesidades del deleite y sustento. El hombre en el huerto de Edén era cuidado por Dios mismo y estaba totalmente seguro, no había miedo ni incertidumbre. El sistema mundano ha sido astutamente desarrollado por Satanás a lo largo de los siglos, al punto de que todas las gentes que están en el mundo y muchos creyentes hijos de Dios son totalmente esclavos de él. Los hombres contemporáneos hacen colosales esfuerzos para arar la tierra que le produce espino y abrojos, es decir, trabajan intensamente en sus distintas fuentes laborales y nunca están satisfechos. Igualmente buscan tantas maneras de diversión y nunca logran colmar su sed de placer. Siempre queda un remanente de sed que jamás pueden saciar. De la misma manera, cada día se inventan sistemas de seguridad más sofisticados, pero nunca logran dar una absoluta certidumbre a los hombres y tampoco anular sus temores e incertidumbres. Cuando a Set, hijo de Adán, le nació un hijo, a quien llamaron Enos, que quiere decir frágil, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor,
demostrando con ello, por un lado, su fragilidad y por otro, la necesidad que tenían de depender de Dios. En el mundo contemporáneo las cosas siguen siendo iguales. Hay un grupo de creyentes que seguimos al Señor de manera absoluta, recordando nuestra fragilidad y dependiendo totalmente de Él, invocando su nombre de manera genuina y real. A esos santos Dios suple sus necesidades de sustento y abrigo, recreación y seguridad. Él nos da trabajo en el que no vivimos estresados ni desesperados y obtenemos lo suficiente para nuestro sustento. Por otro lado, el Señor es nuestro placer y deleite. Estar en comunión con Él, agradarlo y complacerlo es nuestra mayor delicia y en Él estamos totalmente seguros. No tenemos incertidumbre ni temor del futuro ni del presente, porque el Señor Todopoderoso es nuestra esperanza y nuestro diario vivir. ¿Por qué podemos vivir esta realidad hoy? Porque cuando el Señor fue a la cruz, crucificó con Él al mundo, y éste ya no puede enseñorearse de nosotros para esclavizarnos. Por esta razón, Pablo exclama en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. La cruz del Señor Jesucristo hizo que el mundo muriese para nosotros, y que nosotros muriésemos para el mundo. El sistema diabólico no es agradable para los creyentes genuinos que estamos siguiendo al Cordero, y nosotros igualmente somos muy desagradables para el mundo. No tenemos nada en común. Es cierto que aún estamos en el mundo, pero no nos amoldamos a él, sino que cumplimos lo que el Espíritu Santo dice en Romanos 12, versículo 2. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Igualmente en nosotros se hace realidad la oración que el Señor Jesús antes de su muerte elevó al Padre. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, versículos 11, 15 y 16. Las gentes del mundo están sumergidas en él y son esclavos de Satanás. Y lamentablemente hay muchos creyentes, hijos genuinos de Dios, que son uno con el mundo, que viven en él en sus deleites, y aunque son hijos de Dios, se constituyen en sus enemigos. Sin embargo, quienes seguimos al Cordero por donde quiera que va, hemos cortado totalmente con el mundo. Nuestro sustento es Dios y esperamos en Él. Igualmente Él es nuestro deleite y nuestra alegría, y diariamente vivimos en Él en paz y seguridad. El Señor Jesús en su cruz acabó con el mundo. Cuarto, el viejo hombre, el ego, el yo y la carne. Cuando Satanás inoculó el pecado en Adán, este se volvió el viejo hombre. El viejo hombre es la mezcla de la naturaleza humana con la naturaleza satánica, que conocemos como el pecado. Este no es un matrimonio, sino un avancebamiento, un concubinato que se produjo entre el hombre y Satanás y que se expresa por medio de la carne, en cosas buenas y malas, porque no debemos olvidar que todo esto pertenece al árbol de la ciencia del bien y del mal, y en ese árbol hay tres cosas que debemos ver con claridad: conocimiento, bien y mal. El viejo hombre, el ego, el yo y la carne no se refieren solamente a las cosas malas y horribles, sino también tiene que ver con las cosas buenas y destacadas que los hombres tienen en su día a día. El mundo y las religiones, cualesquiera que ellas sean, viven discerniendo el bien del mal, procurando evitar las cosas malas y tratando de practicar todo lo que consideran que es bueno, y no se dan cuenta de que tanto unas como otras pertenecen al mismo árbol, tienen la misma fuente
y su resultado es idéntico: la muerte. A Dios no le interesa si eres muy bueno, excelente, o si eres muy malo y ruin, porque los dos tienen el mismo resultado: la muerte. Lo que a Dios le interesa es si tus pensamientos, palabras y hechos se originan en Él, y si se originan en Él cuando permites que el Señor llene tu alma con sus riquezas insondables. Antes de que el Señor Jesús viniese y muriera, los hombres estaban atados, amarrados y ligados a Satanás en el hombre viejo. Pero cuando el Señor Jesús fue a la cruz y murió, nosotros morimos con Él. Y como consecuencia, ese hombre viejo, ese falso matrimonio entre Satanás y nosotros, lo anuló, lo mató y lo extinguió para siempre. Ahora somos libres. Tenemos un nuevo marido, un novio, y ese marido es el Señor Jesús resucitado. Ahora vivimos en el nuevo hombre, que es un matrimonio genuino entre Jesús resucitado y los hombres que Él escogió para que sean sus hijos. Hemos sido, pues, sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a las concupiscencias del cuerpo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como armas de injusticia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como armas de justicia. Romanos 6, versículos 4, 6, 12 y 13. El Señor Jesús murió en la cruz, y al morir mató el viejo hombre. Nosotros morimos con Él. Pero nuestro Señor no permaneció en la muerte, sino que resucitó, y nosotros resucitamos con Él. Cuando resucitó, entró en nosotros y se mezcló con nuestra humanidad. Ahora estamos en Él y somos el nuevo hombre. ¡Aleluya! Estamos en Él, somos el nuevo hombre y vivimos en el nuevo hombre. Quinto, Satanás. La muerte del Señor Jesús en la cruz no solo destruyó al pecado, los pecados, el mundo y el viejo hombre, sino que también acabó con el autor de todas esas abominaciones, es decir, Satanás y su reino de los cielos. Hechos 2, versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos son participantes de carne y sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Satanás estaba convencido de que, instigando a los religiosos judíos y a los políticos romanos para que condenaran y dieran muerte al Señor Jesús, lograría frustrar el plan de Dios. Pero no se dio cuenta que Dios había tomado carne y sangre en Jesús para adquirir la capacidad de morir, por cuanto en su divinidad era imposible que Dios muriera. Y si Jesús, que es Dios hecho hombre, no podía morir, no habría esperanza de salvación para ningún hombre. Tampoco Satanás cayó en la cuenta de que mediante la muerte de Jesús estaba siendo destruido él mismo, quien tiene el imperio de la muerte. 1 Corintios 15, versículo 56 dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Con la introducción del pecado en el hombre, la muerte pasó a reinar en éste, y Satanás convirtió al pecado en el aguijón, por medio del cual inyecta el veneno del pecado en la humanidad, un veneno que mata todo lo que toca. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, el pecado fue destruido, y el aguijón con el cual Satanás inoculaba el pecado dentro de la humanidad se tornó ineficaz. Lógicamente, este hecho es real en los creyentes, en los hijos de Dios, en aquellos que han recibido al Señor creyendo en su nombre y constituyéndose en hijos de Dios. Esto no es real para los incrédulos.
Antes de que Jesús muriera, estábamos a merced de Satanás, atemorizados por el miedo a la muerte, pero al ser destruido el autor del pecado y de la muerte, ni uno ni otro tienen eficacia para nosotros. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Hebreos 2, versículo 15. Los incrédulos tienen mucho miedo a la muerte, y ese miedo los mantiene permanentemente esclavizados. Aunque Satanás todavía opera, engaña y tiene el mundo a su merced, y aún es señor de la muerte, con respecto a nosotros los creyentes, fue totalmente vencido, anulado y aniquilado mediante la muerte del Señor Jesús en la cruz. Aunque él ande alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, versículo 8. Mientras los hijos de Dios nos mantenemos en el Espíritu, no puede encontrarnos, porque estamos escondidos en Cristo y su muerte es totalmente eficaz en nosotros contra sus acechanzas. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, versículo 3. Por mucho que nos busque, nunca podrá encontrarnos, porque nosotros estamos escondidos en Dios por medio de Cristo. Sexto, nos reconcilió con Dios. Antes de que Cristo viniera y muriera en la cruz, había dos pueblos irreconciliables, los judíos y los gentiles. Los judíos consideraban a los gentiles enemigos de ellos y de Dios, y en verdad los gentiles eran enemigos de Dios, pues así lo declara el Espíritu Santo en Efesios 2, versículos 1 al 3. Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en Romanos 5, versículo 10, se habla de que esa enemistad fue anulada y eliminada por medio de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No solo los gentiles eran enemigos de Dios, también los judíos. Aunque eran un pueblo escogido por Dios a lo largo de los siglos, se convirtieron en enemigos del Señor. A ambos, judíos y gentiles, el Señor Jesús, por medio de su cruz, reconcilió con Dios a unos y otros. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, porque por medio de él unos y otros tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Efesios 2, versículos 16 y 18. Todas estas cosas eran obstáculos que Satanás fue poniendo en el camino por el que podíamos acercarnos a Dios. Pero la muerte del Señor es tan maravillosa para nuestra redención que, mediante ella, el Señor Jesús eliminó uno a uno esos obstáculos, nos reconcilió totalmente con Él y de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno y nos llevó a Él para hacernos parte de su familia. Antes de la muerte del Señor, quienes pertenecíamos al pueblo gentil, los que éramos llamados incircuncisión por los judíos, que tenían la circuncisión, vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos sin Cristo y no teníamos con Dios ningún pacto, ni éramos agraciados con ninguna de sus promesas, y no teníamos ninguna ciudadanía que nos relacionara con Dios, como sí la tenía el pueblo de Israel. Por tanto, recordad que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Recordad que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2, versículos 11 y 12. Sin embargo, el Señor Jesús, mediante su cruz, derribó la pared intermedia de separación,
acabó la enemistad y de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad. Efesios 2:13. En la iglesia, el cuerpo de Cristo, la extensión de Dios en esta tierra, ya no hay judíos ni tampoco hay gentiles. Solamente hay un pueblo, que es el nuevo hombre. En el nuevo hombre ya no hay distinción de raza ni de género. Si en verdad vivimos en el Espíritu, somos uno y solo uno. Somos el Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. En la ley había una cantidad de mandamientos expresados en estatutos, decretos y ordenanzas, que eran accesorios de la línea central de la ley, expresada en los 10 mandamientos, que en 2 ocasiones el Señor escribió en tablas de piedra y le entregó a Moisés. Cuando el tabernáculo fue erigido, una y otra vez Moisés entraba en el lugar santísimo para consultar a Dios sobre casos particulares, y Dios le daba mandamientos respecto a cómo hacer una u otra cosa o cómo resolver distintos problemas. En otras ocasiones era Dios mismo quien por su propia iniciativa daba mandamiento a Moisés para que lo transmitiera al pueblo. Todos estos mandamientos constituyen las ordenanzas de la ley, que ni los israelitas pudieron cumplir cabalmente, y mucho menos los gentiles, porque esos mandamientos eran extraños a ellos. Cuando el Señor Jesús anduvo en carne, afirmó que no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Efectivamente, Él era el único capaz de guardar toda la ley, porque ésta es buena, santa y justa, y solamente Él, que como hombre no participó de la naturaleza pecaminosa, reunía los requisitos necesarios para cumplir la totalidad de la ley, y la cumplió. Al cumplirse la ley de las ordenanzas por parte de Cristo, ya no había ninguna razón para que permaneciera, y con ello se acabó la jactancia de los judíos, que se consideraban ser el único pueblo que podía relacionarse con Dios por medio de la ley. Por esa razón menospreciaban y rechazaban a los gentiles. El Señor Jesús abolió en la cruz esos mandamientos expresados en ordenanzas que se constituían en un muro de división y separación entre judíos y gentiles, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Efesios 2, 15 al 16. Es asombroso que el Señor mediante su cruz haya hecho de judíos y gentiles un solo nuevo hombre. Antes unos y otros estábamos en el viejo hombre, amancebados con Satanás, y permanecíamos divididos. Pero cuando el Señor murió, acabó con todos los elementos del viejo hombre, es decir, destruyó a Satanás en la cruz, nos libró de él y de todas sus artimañas. 3 días después de haber muerto, resucitó, y en la noche de la resurrección vino y se sopló como el Espíritu Santo dentro de sus discípulos, convirtiéndolos en parte de él, en su cuerpo, en sus miembros, en su extensión, y haciéndolos el nuevo hombre. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, versículo 22. Ahora estamos en el nuevo hombre, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. 2 Corintios 5, versículo 17. Cada día hacemos realidad la obra del Señor en la cruz, despojándonos del viejo hombre y renovándonos, poniendo la mente en el Espíritu. De esta manera nos vestimos del nuevo hombre, nos compenetramos con Cristo, nos llenamos de Él
y vivimos en su voluntad, justicia, santidad y realidad. Que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, versículos 22 al 24. Séptimo, nos constituyó como su familia. Además de todas estas cosas ricas y deliciosas, el Señor nos ha hecho miembros de su familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, versículo 19. Una familia es un ámbito donde podemos tener un disfrute máximo de armonía, de amor, de felicidad, de bienaventuranza, de paz, de gozo, de seguridad, de alegría, de esperanza, de realidad. Y esta es la familia para Dios y para nosotros. En la familia de Dios, Él disfruta de la labor que ha realizado a lo largo de los siglos para ganarnos. Él está satisfecho y es feliz con su familia. Nosotros disfrutamos su persona, sus riquezas. Todo lo que es suyo es nuestra herencia porque somos su familia. La familia más elevada y bienaventurada que hay en el universo. Qué maravillosa es la obra que nuestro Señor Jesucristo realizó mediante su muerte en la cruz. Y toda esa obra fue hecha a nuestro favor, única y exclusivamente para redimirnos, para comprarnos, para hacernos suyos, para constituirnos en su pueblo y hacer con nosotros su reino. Octavo, triunfó sobre los principados y las potestades, destruyendo totalmente el reino de Satanás. El reino de Satanás está constituido por Satanás, que es el príncipe, los ángeles caídos que están en los aires, como principados, autoridades, gobernantes del mundo de tinieblas y ejércitos espirituales de maldad. También por los demonios, junto con los hombres que no fueron escogidos por el Señor en la eternidad pasada. Todos ellos hacen parte del reino de las tinieblas. Al leer el Salmo 22 y compararlo con el relato que los evangelios hacen de la crucifixión del Señor Jesús, inferimos que alrededor de la cruz de Jesús estaba todo el reino de las tinieblas, Satanás, los ángeles caídos, los demonios y los hombres, presionándolo para que desistiera de concluir el plan de redención. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derriten mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte, como perros de presa me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Salmos 22, versículos 11 al 17. Los hombres que estaban cerca de la cruz lo injuriaban y lo desafiaban a que se bajara de la cruz. Se burlaban y blasfemaban contra él, procurando que Jesús desistiera de cumplir la redención por nosotros. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios?
Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Salve, rey de los judíos!, lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. «Salvó a otros», decían, «que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido». También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Mateo 27, 40 al 44. Marcos 16, versículos 16 al 20. Lucas 23, versículos 35 al 37 y versículo 39. Los hombres que allí estaban blasfemando contra el Señor no lo hacían por sí mismos, sino que estaban bajo la influencia de los ángeles caídos, los demonios y de Satanás mismo, todo el reino de las tinieblas. Sin embargo, el Señor no cedió y por el contrario, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, versículo 15. Aquí la Biblia nos muestra con toda claridad que el reino de las tinieblas fue exhibido públicamente y aniquilado por el Señor mediante su muerte en la cruz. Esto hace parte de la maravillosa obra que el Señor logró con su muerte, y cuando tomamos la cruz la hacemos realidad para nosotros. Debemos tomar la cruz. En varias ocasiones, mientras el Señor anduvo en carne en la tierra, les dijo a los discípulos que para seguirlo era necesario tomar la cruz. Pablo dijo que lejos estuviera de él gloriarse, sino en la cruz de Cristo. Los cristianos religiosos malentienden las palabras del Espíritu y hablan de la cruz como una pesada carga que debemos tomar cada día y seguir al Señor sufriendo, llorando y lamentándonos. El degradado Papa de los católicos romanos, cada año en la fiesta pagana y diabólica de la Semana Santa, toma una cruz y la carga por 14 estaciones en lo que llaman el Via Crucis. Esta ceremonia es una burla de la muerte de nuestro amado Señor. En algunas ciudades y pueblos hay hombres que durante esa fiesta pagana, llamada Semana Santa, se flagelan y se crucifican, dizque imitando la muerte del Señor. No entienden que nadie puede imitar esa obra tan elevada, que solamente Él podía morir en nuestro reemplazo, que solamente Él, mediante su muerte, podía eliminar todas las cosas que Satanás puso entre Dios y nosotros. Esas imitaciones se constituyen en burla a la obra de redención del Señor y una alabanza a Satanás. Tomar la cruz no es un acto de lamentación, de tristeza, de sufrimiento ni de angustia, nada de eso. Tomar la cruz es hacer realidad de nuestro vivir toda la obra que el Señor hizo mediante su muerte en la cruz. Él nos libró del pecado y nosotros ya no somos pecadores. Querido hermano creyente, tú ya no eres un pecador porque fuimos liberados del pecado mediante la muerte del Señor. Tomar la cruz es hacer realidad en nuestra vida el hecho de que el Señor Jesús derramó su sangre para perdonar y limpiarnos de nuestros pecados que cometimos debido a la naturaleza caída que estaba en nosotros. Cuando cometemos faltas, el Señor en su fidelidad y justicia, mediante la sangre que derramó en la cruz y que introdujo en el cielo, perdona nuestras faltas y nos limpia de todos los actos injustos que cometemos.
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así eterna redención. Hebreos 9, versículo 12. Tomar la cruz es vivir la realidad día a día de que el Señor en la cruz juzgó y aniquiló el sistema satánico del mundo que atrapa y esclaviza a las personas. Aunque nosotros estamos en el mundo, no pertenecemos a él. Ya no somos sus esclavos porque el Señor Jesús nos libertó totalmente de él. Aunque nosotros estamos en el mundo no está en nosotros. No somos de él. No le pertenecemos y él nada tiene en nosotros. Así como es verdad que debido a nuestra debilidad y falta de comunión con el Señor, a veces caemos en el mundo, lo tocamos y nos relacionamos con él, también es verdad que podemos tomar la cruz del Señor para aniquilar al mundo, salir de él, arrepentirnos e introducirnos y escondernos en él. Cuando vivimos en él, el maligno no puede tocarnos con el mundo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Juan 5, versículo 18. Tomar la cruz consiste en despojarnos diariamente del viejo hombre, el cual se va corrompiendo cada vez más. Una vez despojados del viejo hombre, nos renovamos en el espíritu de nuestra mente y nos vestimos del nuevo hombre que ha sido creado en la cabal voluntad de Dios y en el que Satanás no tiene nada. En otras palabras, tomar la cruz es pensar en las cosas del Espíritu, es tener la mente en las cosas del Espíritu y vivir en el trono de Dios, en el lugar santísimo, disfrutando de todas sus riquezas, viviendo en Él y para Él, andando como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto para su satisfacción y conociéndolo en nuestro espíritu para agradarlo en todas las cosas. Tomar la cruz no consiste en lo que hacen los católicos, que cuando son atacados por demonios, ángeles caídos o por el mismo Satanás, a manera de fantasmas, toman dos maderos u otro material en forma de cruz y gritan una frase en latín: vade retro Satana. Tomar la cruz consiste en que cuando Satanás nos tienta o nos ataca, bien sea directamente o por medio de sus secuaces, nosotros tomamos la palabra de Dios y le decimos que Él fue aplastado por el Señor Jesús en la cruz y que su reino fue destruido para siempre, que nosotros estamos en Cristo y que Él nos libró para siempre de su potestad, que si es cierto que una vez pertenecimos a su reino, hoy estamos trasladados al reino de la luz, el reino del Hijo del Amor. Tomar la cruz consiste en llenarnos de la vida del Señor y expresarlo como amor, de tal manera que para nosotros no haya ningún enemigo distinto al diablo y sus seguidores. Nuestros hermanos son hijos de Dios como nosotros y los amamos en el amor de Cristo, en el amor con que el Señor nos ama, y los recibimos siempre en Cristo. Tomar la cruz consiste en proclamar que Satanás ha sido totalmente destruido y que ya nada tiene en nosotros. Tomar la cruz es tener conciencia de que ya no somos pecadores, que el pecado no puede tener ningún señorío sobre nosotros. Tomar la cruz es tener realidad del hecho de que todas nuestras faltas que cometimos mientras fuimos pecadores han sido perdonadas por el Señor, y además de perdonadas, han sido olvidadas. Tomar la cruz es ser conscientes de que el viejo hombre que nos esclavizó durante 4 milenios murió en la cruz y fue sepultado con el Señor Jesús. Cuando Él resucitó, el viejo hombre quedó en la tumba. Él vino en resurrección y se metió en nosotros y nos hizo el nuevo hombre en el cual vivimos. Tomar la cruz consiste en vivir la realidad de que, aunque estamos en el mundo, no somos de Él. El mundo nos aborrece y nosotros igualmente lo aborrecemos. Fuimos trasladados de la esfera mundana de Satanás y ahora nuestro vivir es en el reino del Hijo del Amor. Tomar la cruz es proclamar que Satanás, sus demonios, sus huestes espirituales de maldad, gobernadores de tinieblas, príncipes malignos y los hombres fueron exhibidos públicamente,
aplastados, y nosotros somos totalmente libres de ellos. Nada tienen que ver con nosotros y nosotros estamos lejos de ellos. Tomar la cruz es disfrutar el hecho maravilloso de que, siendo sus enemigos, el Señor nos reconcilió con Dios y ahora somos sus amigos, sus íntimos, sus hijos, su familia. Nuestro vivir es un continuo disfrute de la familia más elevada y excelsa que hay en el universo. Tomar la cruz consiste en disfrutar diariamente de todas las riquezas que nuestro Señor, como Padre amoroso, ha preparado para nuestro disfrute, nuestro sustento y nuestra felicidad. Estamos completos en Él y somos inmensamente felices. Que el Señor nos ayude a vivir la realidad de la obra preciosa de su muerte en la cruz. Querido lector oyente, amado hermano, ¿estás dispuesto a tomar la cruz? Yo sé que sí. Y ayuda a que otros la tomen. Envíales la dirección de la página www.las-primicias.com.